Poderoso Dios. Qué maravillosa alabanza la que cantábamos. Yo venceré. ¿Qué más sigue? Pelearé la batalla. Amén. Caminaré. Pelearé la batalla. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Santo es el Rey. Todos nosotros estamos viviendo situaciones internas, situaciones personales. Todos nosotros tenemos una lucha íntima, una lucha personal. Amén. Fuera de las luchas nivel iglesia, amén, tenemos luchas solitos nosotros, ya sea con nuestros hijos, con nuestros maridos o con nuestra familia, como es mi caso, o aún estamos luchando en la carne por derribarnos ese yo, ese ego, esa vanagloria, amén, que a veces, ese orgullo que a veces también nos cuesta dejar, pero Dios es tan bueno, como decía mi hermano, rescato esa palabra, que a veces le fallamos, pero sin embargo Dios nos acaricia. Amén. Sin embargo, Dios nos protege, sin embargo, Dios nos defiende, sin embargo, Dios siempre nos respalda. Ese es nuestro Dios, amén. Ese es el Dios al cual servimos nosotros. Bendito sea el nombre de Cristo. Bien, vamos a predicar la palabra, no sé por qué, pero yo anoche ya sabía que hoy día me iba a tocar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aquí estamos para la gloria de Dios. El día de hoy voy a hablar sobre un personaje bíblico del cual nunca se predica. Amén. Porque la mayoría de las personas creen que no hay nada bueno que sacar de este personaje. Amén. Pero el Señor me dijo que sí, podíamos sacar muchas cosas a favor de aquel hombre. Amén. De aquel personaje. Vamos a hablar el día de hoy y vamos a aprender de Judas Iscariote. Amén. Esta palabra me la entregó el Señor y wow, es una palabra que primero ministró mi vida, me hizo llorar, me hizo pedirle perdón al Señor, porque aunque muchas veces nosotros hablemos siempre de que Él traicionó a Jesús, en más de una ocasión en nuestra vida también lo hemos hecho. Amén. También lo hemos hecho con Dios. Yo por mi parte también traicioné a Dios apartándome de Él, ¿cierto? Hace más de 5 años atrás, y yéndome al mundo, engañándolo con el mundo. Así que todos nosotros en más de una ocasión hemos caído en aquella traición o aquella deslealtad, amén, con nuestro Señor. Dios quiera que haya sido la última vez que lo hayamos hecho y que desde aquí para adelante sirvamos a Dios con lealtad, amén. La idea no es apartarnos de sus caminos, sino seguir ahí peleando la batalla, venciendo pese a todas las pruebas, pese a todas las luchas, como decía mi hermana Patricia. Leía algo muy bonito antes de entrar ya de lleno al tema, que se encuentra en el libro de Ruth, capítulo 1. Voy a pasar a repasar este versículo. Ruth, capítulo 1, verso 14, dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ruth 1:14. Recibí esta palabra hace poco a mi vida y me impactó, porque exactamente el día de hoy voy a hablar sobre Judas y sobre el acto más terrible que llevó a este hombre a traicionar a Jesús, que fue el beso, amén, que fue exactamente con ese acto que él lo hizo. Ahora la Biblia nos habla sobre un episodio parecido o sobre un episodio similar en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 14. Entonces, Ruth dice a sus nueras que se vayan porque ya su esposo había muerto, así también sus hijos al pasar el tiempo habían perecido.
habían muerto. Entonces ella no podía volver a tener un hijo, ¿cierto?, para que se los dé a ellas como esposo. Entonces les dijo que tomaran la decisión de irse. Y Orfa tuvo la actitud de darle un beso, pero a través de ese beso ella también la dejó. Amén. No así Ruth no le dio el beso, pero fue la que estuvo con ella hasta el fin. Amén. Ruth dice entonces a sus nueras que se vayan porque sus hijos y su esposo habían muerto. Orfa entonces besa a Noemí, pero se fue y la dejó sola, mientras que Ruth no la besó y se quedó con ella. Ahora lo que enseña este versículo es que es preferible que no te besen. Es preferible que no te besen, que no te abracen, que no te halaguen, pero que se queden contigo. Así es, Señor. ¿Entendió? Amén. Amén. Muchos besan y dan elogio, pero se van. Así es, Otros no besan ni elogian, pero se quedan. Señor. Amén. Que tus hechos hablen más que tus palabras. Amén. Esa frase a mí me impactó el día de hoy y confirmó esta palabra. Amén. Porque Dios siempre nos va a estar confirmando su mensaje. Vamos entonces en esta tarde a hablar sobre un tema especial que nos lleva como referente a Judas Iscariote. Hablamos siempre del trigo y la cizaña, hablamos siempre del creyente y el discípulo, hablamos siempre del cabrito y la oveja, amén. Así es, Señor. Pero nos olvidamos que exactamente de Judas podemos aprender una gran lección. Ahora sí, vamos a el libro de Mateos, capítulo 26. Mateos 26, vamos a leer versos 49 y 50. Amén. Leemos Amén. en el nombre de Jesús. Dice así: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Diga conmigo: amigo. 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 Bien, vamos a tratar de desmenuzar esta palabra en los 4 evangelios. Puede tomar sus asientos. En los 4 evangelios siempre hay una diferencia el uno del otro respecto a una historia. Amén. Su palabra dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, examinadlo todo, pero retenedlo bueno. Y eso es exactamente lo que el día de hoy vamos a hacer con Judas. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice: enseguida se acercó a Jesús. O sea, ¿de quién está hablando? De Judas. Y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Pero Jesús sabía, amén, Amén. muy bien a qué iba Judas en ese momento, hacia él. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas, hermanos, es uno de los discípulos más conocidos de Jesús por una sola causa: la traición. Amén. Judas fue uno de los discípulos de Jesús que se rebeló contra su maestro. Analizaremos entonces que lo mismo se originó en el cielo. Esto parte en el cielo. Amén. Todos ya sabemos quién es el padre de mentira. Amén. Así es, Señor. El Señor reprenda al diablo en esta hora. Amén. Pero allí fue que se originó esta rebelión. Cuando Lucifer se rebeló
contra Dios porque él había sido creado con un diseño que era adorar, pero luego él quiso ser adorado, él. Así es, Entonces Señor. se desenfocó, perdió toda dirección y fue en ese momento cuando él se rebeló y quiso ser semejante a Dios. El libro de Ezequiel confirma esa palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La Biblia nos dice que la forma en la que entra el enemigo a nuestra vida es solamente y únicamente cuando nosotros dejamos puertas abiertas. Sí, Señor. Amén. Amén. El libro de Lucas capítulo 22 verso 3 dice, yo se los voy a ir leyendo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Ojo con este versículo, porque no dice que Satanás había entrado antes, pero antes de su rebelión, de su traición, Satanás estuvo seduciéndole. Amén. Acechando para ver si Judas dejaba alguna puerta abierta. Bendito sea el nombre de Dios. En este verso la Biblia nos enseña que Satanás había entrado de lleno a la vida de Judas, pero nada entra a tu vida si tú no le dejas la puerta abierta. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Declaramos en esta hora que cerramos toda puerta, que cerramos toda brecha al enemigo. Bendito sea el nombre de Cristo. Señor. Mucho antes que Judas accionara a traicionar a Jesús, lo pensó. Porque Satanás ataca ¿qué? La mente. Amén. Sí, Señor. Porque el mayor mandamiento, y ojo, la pregunta es la siguiente, ¿por qué el enemigo ataca nuestra mente? La respuesta es esta, porque el mayor mandamiento incluye amar a Dios con toda tu mente. Lo dice el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37 al 38. Esto es una de las razones por las cuales Satanás pelea por tu mente. Esta es una de las razones por las cuales el enemigo quiere meterse de lleno a contaminar nuestra mente. Satanás pelea con tu mente porque está íntimamente relacionada con tu corazón y con nuestra boca. Así es, Señor. El libro de Mateos, capítulo 15, verso 18 al 19, dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Satanás pelea por nuestra mente, porque la manera en la que piensas afecta la manera en la que actúas. Amén. O sea, que para nosotros poder actuar, primero tenemos que pensar. Y es increíble, porque es el cerebro que manipula hasta que yo haga esto. Así es, Señor. Si el cerebro no envía reacciones al cuerpo, nosotros no nos podemos mover. Amén. Porque cuáles son tus pensamientos íntimos es Él. Proverbios 23, verso 7. Satanás sabe que si puede controlar nuestra mente, puede controlar nuestro cuerpo. ¿Se va entendiendo? Tus acciones, y si no es retado, nuestro espíritu. Así es, Dios. Y ahí ya se complica la cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Dios. Pero la solución para que el enemigo no entre en nuestra mente es la palabra de Dios. Amén. Amén. Es tener una intimidad con Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, luego, no sé si a usted le pasa, comenzamos a leer un versículo, después ese versículo nos lleva a otro, vamos aprendiendo y a la vez nuestro espíritu se va alimentando y nos vamos gozando, amén, de lo que Dios nos entrega. Y muchas veces cogemos hasta un pan de vida de la mesa y ese pancito anda todo el día en nuestra memoria.
Así es, Señor. Lo andamos examinando en el Espíritu, amén. Por eso es importante leer la palabra del Señor. La Biblia dice que desde mucho antes que Judas entregara a Jesús, tenía actitudes que no eran buenas. Mucho antes de que Judas traicionara a Jesús, Judas tenía actitudes que no eran agradables. Ahora, la pregunta era, ¿Jesús lo sabía? Sí, amén. Jesús lo sabía. Amén. Jesús sabía que Judas era ladrón. Jesús sabía que él le robaba de las ofrendas porque él era el tesorero de los 12 discípulos. Él tenía ese cargo. Amén. Jesús sabía todo, como lo sabe hoy de cada uno de nosotros. Amén. Dios nos ayude, hermanos, a guardarnos para el Señor y andar bajo su palabra para que seamos irreprensibles. Irreprensibles es una persona a la cual usted no puede decirle nada porque es intachable. Amén. Así es Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, actitudes de Judas antes de la traición. Juan capítulo 12, verso 6. ¿Alguien lo puede leer? Juan capítulo 12, verso 6. Pero Amén. dijo esto, no porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Amén. Entonces ahí la palabra va confirmando lo que yo acabo de decir. Judas era ladrón, amén, y siempre estuvo su corazón ligado a los tesoros terrenales. Amén. Ahora, ¿por qué Jesús deja este importante cargo en manos de Judas? Esa es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. Si Jesús era el que sabía todo, amén, y escudriñaba nuestros pensamientos y nuestro corazón, podríamos aconsejar de muchas formas a Jesús para que Él no lo hiciera. Podría haber dejado ese cargo en manos de Natanael, en el cual su palabra dice que no había engaño. Amén. Así es Dios. O en las manos de Leví, quien tenía experiencia en la finanza. O en las manos de Juan, que era el discípulo amado. Amén. Amén. Pero no, Jesús decidió dejar esa misión en manos de Judas. Ahora la pregunta es, ¿usted, si fuese Jesús, haría eso? ¿Dejaría a cargo algo preciado suyo en manos de alguien que quizás usted sabe que le puede jugar mal? Lo mismo hizo Jesús. Dejó una salvación tan grande para que muchas personas hoy en día la menosprecien, para que muchas personas el día de hoy lo miren en menos o simplemente no crean en el sacrificio de la cruz. Así es, Bendito Señor. sea el nombre de Dios. Sí, Señor. Gloria al Señor. Pero Jesús hizo todo esto con la intención de que sabía que Judas le robaba. Ahora, ¿por qué lo permitía? Si ya comprendimos que Jesús sabía que Judas le robaba, pero ahora ¿por qué lo permitía? Jesús había predicado en el libro de Mateos capítulo 19 verso 20 diciendo: no hagáis tesoros en la tierra donde los ladrones minan y hurtan. Amén. Al dejar la bolsa a Judas, Jesús nos mostraba a través de ese ejemplo lo que él quería decir. Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. Jesús nos muestra cómo Judas endureció su corazón con el dinero y la ambición y cegó, y cómo quebranta el poder de tener en nuestro corazón atado, ligado a los tesoros terrenales. Tomamos decisiones equivocadas. Amén.
Jesús también dijo en Mateo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores. Amén. Lo sorprendente es que el amar el dinero y odiar a Dios puede durar tiempo, como lo fue para Judas. Él estuvo 3 años con Jesús, caminando con Jesús. Esto le duró mucho tiempo, pero tarde o temprano fue descubierto y lo que había en él afloró. Amén. Y se demostró. Durante mucho tiempo la reputación de Judas fue la de un discípulo, compañero cercano de Jesús. Judas vivió con él y los 11 durante 3 años caminó por largos caminos polvorientos con sus camaradas misioneros. Caminó con ellos, se sentó con ellos, habló del reino de Dios con ellos, oró con ellos, escuchó más sermones de Jesús que cualquier otro. Recibió de Jesús la instrucción personal, fue testigo de los milagros y vio cómo el Padre les suplía cada necesidad que ellos tenían. Durante el tiempo que Judas fue parte de los 12, hizo externamente las cosas correctas. Y es sorprendente que ninguno de los discípulos compañeros de Judas percibieran su engaño. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos aquí. Amén. Fue un golpe sorprendente y entristecedor para todos cuando al final vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Amén. Como lo dice Mateo 26:15. La mascarada de Judas es una lección para nosotros, hermanos. Los lobos pueden tener aspecto exterior y sonar casi exactamente igual que las ovejas. Amén. Así es Dios. A veces Jesús por sus propios motivos permite que los cabritos o lobos disfrazados vivan entre las ovejas por largo tiempo y hagan daño. Cuando esto sucede debemos confiar en Dios. Él sabe lo que está haciendo. Judas nos enseña que incluso los cabritos o lobos rapaces forman parte del drama de la redención histórica. Porque eso fue así. Aunque muchas veces digamos, pero ¿por qué Judas lo traicionó? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Judas era parte de esa historia redentora. Amén. Eso tenía que suceder. Amén. Así también se levantarán en contra de nuestra vida muchas veces personas hablando cosas que no son verdad. Y es solamente para que seamos procesados. Amén. Y es solamente para que nosotros podamos crecer en otro nivel de fe. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Muchas veces tendrás que vivir con los Judas, aquellas personas que en vez de animarte, te perjudican. Así es, que Señor. traman siempre algo en silencio, pero nada es beneficioso. Te desalientan. Y es que Jesús vivió soportando a Judas dentro de su equipo de misioneros, porque él sabía que Judas también sería necesario para su glorificación. O sea, que si no hay un proceso, que si no hay un momento difícil de angustia o de desierto en nuestra vida, nosotros no podemos cumplir el plan de Dios. No podemos cumplir el objetivo por el cual nosotros hemos sido predestinados. Amén. No podemos cumplir con lo que Dios ha puesto en nuestra vida, porque debemos crecer. Amén. Y solamente nosotros los hijos de Dios crecemos, aunque suene fea la palabra, pero es a porrazos. Pero es con momentos desagradables, pero es con momentos difíciles, es con llanto, es con gemido, es con tristeza, donde pegamos ese estiramiento más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Y así Dios procesa a sus hijos. Amén. ¿Sabe quién más vivió una traición? Fue David. Así es, y lo vivió en carne propia, y no tan solo con Saúl, él lo vivió con su hijo Absalón. Así es, Absalón se levantó contra David para quitarle el reino a su padre.
Así es Dios. Otra persona que vivió una traición desde muy cerca fue José. A José sus hermanos, a causa de la envidia, lo vendieron, lo echaron en una cisterna, inventaron su muerte. Amén. Otro que nos enseña de la traición, como ya lo dije anteriormente, fue Lucifer. El mismo Dios, el mismo Padre fue traicionado mucho antes de que todo esto se creara. Amén. Bien. Ahora, como yo decía en delante, cuando no miramos el sacrificio de la cruz, estamos traicionando como Judas. Muchas veces hablamos que Pedro negó, muchas veces hablamos que Judas traicionó, pero en el fondo no podemos decirlo tan en alto porque en más de una ocasión en nuestra vida nosotros también lo hemos hecho. Amén. Señor. Debemos ser honestos con el Padre y pedirle perdón. Por eso es que yo le decía cuando comencé a predicar esta palabra, yo me quebranté con esta palabra porque Dios me hizo recordar momentos en los cuales yo también le fallé. Amén. Muchas veces la gente nos ve quizás bien vestidos, quizás se guía por la apariencia, pero muchas veces también hay cosas en nuestro corazón que nos cuestan sacar. Muchas veces hay cosas también en nuestra vida que nos cuesta entregarlas a Dios. Así es, Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Y de esa forma también estamos traicionando a nuestro Señor. Amén. Poderoso Dios, estamos aquí. Amén. ¿A cuántos le está gustando la palabra? Amén. Amén, amén. Judas caminó con Jesús, mas nunca maduró. Nunca recibió todo lo que Jesús habló e hizo. Esa es una de las características de Judas. Se le predicó mucho, vio milagros, se le hizo estudios, se le profetizó, pero él no quiso entregar lo que tenía en su vida. Y pensaba que hacía idiota a Jesús. Pensaba que él estaba engañando a Jesús cuando él fue el títere del padre del engaño. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces la Biblia nos habla de cómo Jesús se refirió a Judas como amigo, llamándole amigo. Cuando comenzó esta predicación comenzamos a leer ese versículo. ¿Sabe por qué Jesús le llamó amigo? Y esto es algo que a mí me impactó. Porque siempre la traición vendrá de una persona cercana. Así es Dios. Usted nunca espere una traición del vecino que vive allá a 1000 metros de usted. Nunca. Siempre la traición vendrá de aquellas personas a las cuales nosotros le dimos amor, le dimos hospitalidad, le dimos cariño, le entregamos una palabra, le entregamos apoyo, aún de nuestra misma familia. Amén. Sí, muchas veces vendrá la traición de aquellos que tuvimos comiendo en nuestra mesa. Lo predico hoy porque fue algo que yo viví, fue algo que yo pasé también. Amén. Pero esta palabra es clave. Jesús le dijo amigo. ¿Sabe usted por qué Satanás escogió a Judas? Porque sabía que al escoger uno de los que él tenía dentro de los 12 discípulos le iba a doler más a Jesús. No iba a ser lo mismo que él escogiera a un hombre ajeno, sino que Jesús iba a tener que decir, pero este me traiciona, este que yo estuve en la Santa Cena, este que yo le estuve lavando los pies, este que yo, ¿me entiendes? Entonces siempre una traición vendrá acompañada de una persona cercana. Y eso es lo que más nos duele. Imagínense cuánto le duele al Señor una traición de sus hijos. Amén. En este verso Jesús nos demuestra cómo Él ama y amó aún a sus enemigos como nos lo enseñó en su palabra. Un ejemplo para cada uno de los que realmente tenemos que hacer. Amén. Amar aún en medio de nuestro dolor no es fácil y toma mucho tiempo, pero sí se puede. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, Señor. El libro de Marcos, vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos capítulo 14, verso 43 al 50.
Vamos a leer, yo dije, estos 4 evangelios y vamos a sacar algo de estos 4 evangelios sobre la misma historia de Judas. Amén. ¿Alguien lo puede leer? Libro de Marcos 14, 43 al 50. Amén. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Amén. ¿Cómo soportar una traición? Así es Dios. ¿Cómo lo pudo enfrentar Jesús? Mucho antes de que Jesús fuera prendido por los soldados, el Espíritu Santo lo llevó a la oración. Antes de la prueba, él oraba. Y es obvio que Jesús sabía que Judas le entregaría y buscó refugio en la oración. Amén. El arma más poderosa de todo cristiano es la palabra, ¿cierto? Pero la oración también. Amén. Una de las cosas que Jesús hizo antes de lo que él sabía, ya que algo turbio se venía, fue la oración. Él jamás dejó de orar, él jamás dejó de interceder, él jamás dejó de conectarse con el Padre. Pedro quería sacar su espada, como leía nuestra pastora, porque no analizó que Jesús le instaba a que no durmieran y oraran. Imagínense la lección que nos deja este versículo. Jesús va donde los discípulos y los encuentra durmiendo. Y Jesús les dice: oren, porque él sabía que algo iba a pasar. Luego de eso, cuando él vuelve, los encuentra durmiendo. Llegan los soldados, Judas lo traiciona, y lo primero que hace Pedro por no orar fue sacar su Pedro carnal. Sí, el Señor. Esa es una de las enseñanzas que nos deja el no orar. Cuando usted no ora, usted se vuelve carnal. Cuando usted no ora, usted es comida del diablo. Cuando usted no ora, usted puede llegar hasta ser un arma del diablo. Amén. Entonces Pedro tomó la actitud de desenvainar un cuchillo, una espada que estaba trayendo y de cortar la oreja de uno de los soldados. Esa es la reacción de un hombre que no es espiritual. Ahora, Jesús había orado, Jesús había intercedido, y la reacción del hombre espiritual fue decirle: Pedro, tranquilo, porque si yo clamo al Padre, en este mismo momento descienden ejércitos de ángeles a defenderme. Pero este es el tiempo de que todo esto se cumpla. Así es, Señor. Y dice la palabra de Dios que él más encima recogió la oreja y se la puso a Malco. O sea, wow, esta palabra es tremenda porque nos enseña, nos demuestra el poder de la oración. El poder de la oración que causa en nosotros volvernos hombres y mujeres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son hombres de oración? Amén. ¿Cuántos son mujeres de oración? Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, vamos al libro de Lucas, capítulo 22, verso 47 al 53.
Una de las cosas que me llama la atención es que solo aquellos que son carnales seguirán a una persona que pretende rebelarse. La Biblia nos habla en este libro de Lucas sobre que los soldados, los sacerdotes sucumbieron a seguir a Judas. Solo los soldados romanos y judíos sacerdotes estaban a favor de Judas, pero jamás los discípulos sucumbieron a sumarse a su rebelión. Amén. Eso nos deja de enseñanza este versículo. Podría haber sucedido como sucedió con Lucifer, porque la palabra de Dios dice que la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo cayeron juntamente con Lucifer. Amén. Podría haber sucedido como Coré y su rebelión, cuando él se rebeló también ¿contra quién? Contra Moisés. Amén. Se rebeló contra él y también gran parte de la multitud le siguió. Amén. Podría haber sucedido como Absalón, porque Absalón también se llevó gran parte del pueblo, el cual su padre reinaba, que era David. Amén, pero esta historia fue distinta. Vamos al libro de Juan, capítulo 18, verso 1 al 11. Juan 18, 1 al 11. Pero el verso 2 dice, voy a leer este verso. Dice, y también Judas, que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así es, Señor. La Biblia nos dice que Judas conocía el escenario donde estaba Jesús. Amén. Amén. Y fue con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Ahora, ¿qué aprendemos de este versículo? Que la persona que te traiciona sabrá muy bien dónde darte el golpe. Así es, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La persona que te traicionará sabrá muy bien por dónde destruirte, por dónde entrar en tu vida para causar daño. Amén. Judas conocía muy bien dónde encontrar a Jesús y así entregarlo. Lo bello de esto es que lo encontró en Getsemaní, en el lugar de oración. Amén. Sí, Señor. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que traiciones van a venir, que enfermedades vendrán, que disensiones vendrán, que pruebas vendrán. Pero si nosotros estamos en el Getsemaní, en el lugar de oración, en el lugar de intercesión, unidos en un solo sentir con el Espíritu Santo, podremos tener la reacción que tuvo Jesús. Amén. Amén. Ahora, como yo decía, lo bueno de todo es el ejemplo de Jesús. Jesús en pocas palabras decía, yo sé lo que me harás, pero el Padre está conmigo. Yo sé lo que a mí me puede pasar, porque este no es un camino de rosa. Muchas veces la pastora lo ha predicado, pero yo sé que estoy sobre la roca y yo sé quién es mi Padre. Y mi Padre me ama y mi Padre me defiende. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos terminando entonces. 3 lecciones que todo cristiano debe aprender de Judas. Señor Jesús. Punto número 1. Que es posible estar cerca de Jesús y a la vez lejos. Judas no amó a Jesús y prefirió las cosas terrenales, como muestra su traición y sus robos en Juan capítulo 12, verso 6. No estaba realmente interesado en lo que Jesús enseñaba. Siendo honesta, lo que Judas creía en esencia no era muy diferente a los que se conoce como el Evangelio Light o el Evangelio de la Prosperidad. ¿Por qué? Porque quería Judas a Cristo
como un medio para su fin personal. Amén. Dios. No para ser el seguidor de Cristo, sino que para estar con Jesús, pero a cambio de algo. Amén. Hay gente que no ha entendido que a Dios se sirve porque hay que servirle. Amén. Que a Dios se adora porque hay que adorarle. Que a Dios no se viene con condiciones. ¿Sabes qué, Dios? Yo te voy a servir, pero dame esto, esto y esto. No. Si Dios quiere, Él a usted lo sana. Si Dios quiere, Él a usted lo prospera. Si Dios quiere, pero no somos nosotros nadie para venir ante Dios y decirle, oiga, Dios sin nosotros, y hay una frase, sigue siendo Dios. Amén. Pero usted sin Dios no es nada. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que entender que pese a que Judas estaba con Jesús, de nada le servía porque estaba lejos de él, muy, muy lejos de él, espiritualmente hablando. Así es, Señor. No valoró Judas ni amó a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Punto número 2. Solo Jesús puede llenar nuestras vidas. La esencia misma del mal es rechazar al Dios digno de toda nuestra adoración y tratar orgullosamente de llenar nuestras vidas con cosas que jamás podrían llenarla. Como, por ejemplo, bienes terrenales, el amor al dinero, la idolatría y un sinfín de cosas más. Judas representa este mal. Él creyó que era mejor tener un puñado de monedas que tener a Cristo en su vida. Así es, Señor. Luego vio el error que cometió, pero en vez de arrepentirse, se quitó la vida. Amén. Judas es un claro ejemplo de que en realidad de nada sirve tener al mundo entero si no tienes a Cristo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y punto número 3. Nada puede detener los planes de Dios. Diga conmigo, nada puede detener los planes de Dios. Estaba decretado que Jesús vendría a ser traicionado y dar su vida por nosotros. La traición de Judas fue anunciada mucho antes de que ocurriese en Juan, en Mateo y en Hechos. Sin embargo, Dios no obligó a Judas a que lo traicionara. Judas se entregó a Satanás y llevó a cabo su traición y maldad por voluntad propia. Pero Dios es tan grandioso que Él transformó su traición para bien. Amén. Así que Judas es un ejemplo de que los planes de Dios no pueden ser frustrados en nuestra vida. Es misterioso como Dios es soberano sobre todas las cosas al mismo tiempo, que el hombre es 100% responsable de sus decisiones. Dios pudo tener todo bajo control en el momento más crucial de la historia. La muerte de Jesús sin duda alguna puede cumplir sus promesas de hacer que todas las cosas nos ayuden a bien, como dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Amén. Amén. Dios nos bendiga a través de este mensaje. Siempre recalcar que primero la palabra tiene que ser para el predicador, después para la congregación. Amén. Esta palabra me ayudó mucho a reconocer mis defectos. Amén. A reconocer que muchas veces no podemos creer que somos o que estamos arriba porque no